Y al menos en 3 meses, la Municipalidad de Asunción procederá a efectivizar el pago de multas por infracciones de tránsito a través de un sistema electrónico. Esto permitirá reducir el uso de dinero físico y, consecuentemente, la corrupción en la Policía Municipal. Actualmente las infracciones por parte de conductores se cobran en efectivo y en el lugar. Esto genera no solo una molestia para el conductor que no siempre cuenta con 3, 4 o más jornales mínimos para pagar la multa, sino que el manejo de dinero físico da pie a posibles hechos de corrupción, algo que se busca evitar con un nuevo sistema que será implementado por la Municipalidad de Asunción. Pero somos optimistas fundamentalmente por el ambiente de control en que se va a desenvolver ya ahora el funcionario municipal, ¿verdad? Ya va a sentirse controlado, de hecho va a estar más controlado, y eso consideramos que va a sumar mucho a la recaudación oficial, vamos a decir, del municipio. El sistema podría ser aplicado en los próximos 3 meses y el costo sería de unos $300.000, que incluiría no solo los aparatos para el cobro digital, sino todo un sistema informático y la capacitación para los agentes municipales. Son aparatos POTS con una fuerte resistencia a los golpes, a situaciones adversas, acompañado de una pequeña impresora, ¿verdad? En el cual ese documento que emita el sistema ya va a estar registrado en línea con nuestra base de datos acá en la municipalidad. Y también, sobre todo, vamos a poder saber dónde y en qué zona están nuestros inspectores municipales. Inicialmente se habla de que este sistema incrementaría el ingreso tributario de la comuna en un 15%, pero el director mencionó que este número es relativo, ya que no se puede determinar cuánto realmente es lo que se cobra en negro y deja de ingresar a las arcas municipales.